Atención a todos los contribuyentes. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, estamos muy emocionados de compartir contigo las fechas de los próximos depósitos del IRS y las grandes noticias que acompañan a estos reembolsos. Mantente al tanto hasta el final del video, mientras te vamos a desvelar las fechas clave en las cuales puedes esperar recibir tu reembolso. Además, ¿sabías que podrías ser elegible para recibir hasta $12,000? Escuchen bien, ¿hasta 12,000 en reembolsos? Así es, $12,000 que podrían marcar la diferencia en tu situación financiera. Prepárate para anotar las fechas en tu calendario y asegurarte de estar al tanto de todas las oportunidades disponibles para poder maximizar este reembolso. No te pierdas esta valiosa información. Esto podría impulsar tus finanzas hacia el éxito en este año. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta. Tu apoyo es lo que hace que nosotros continuemos trayendo estas noticias. Pues señores, la temporada de impuestos 2024 inició el anterior día 29 de enero, de acuerdo con el calendario de servicios e impuestos internos. Pero ¿sabías que mientras más pronto tú hagas tu declaración, más rápido podrás recibir este reembolso? Y es que para esta temporada 2024, la entidad federal espera recibir más de 128 millones de declarantes de impuestos individuales, antes de la fecha límite que es el 15 de abril. De acuerdo con el IRS, un crédito fiscal reembolsable es un crédito que se puede obtener como reembolso, incluso si no se debe ningún impuesto. Si pagaste más durante el año de lo que deben impuestos, es posible que obtengas un reembolso, incluso si no pagaste cero en impuestos. ¿Cuánto tarda el IRS para enviar mi reembolso? De acuerdo pues con el IRS, tardará mínimo 21 días para hacerte el depósito directo. El tiempo de espera depende de cómo hayas presentado tu solicitud. Hasta 21 días para una declaración presentada electrónicamente y hasta 4 semanas o más para declaraciones enmendadas y declaraciones enviadas por correo. Más tiempo si es que tu declaración necesita correcciones o revisiones adicionales. ¿Cómo puedo recibir mi reembolso del IRS? Si calificas para el reembolso tributario, lo puedes recibir de una de estas formas. Depósito directo. Esta es la forma más rápida de obtener tu reembolso. Puedes pedir en tu cuenta corriente, de ahorros o de jubilación. Es más, puedes dividir tu reembolso en hasta 3 cuentas. Luego tenemos el cheque en papel, el cual te enviarán un cheque por correo a la dirección que figura en tu declaración. Debes avisar si es que cambiaste de dirección. También pueden hacerte el depósito en tarjeta de débito prepago. Para esto debes consultar con tu banco o tu proveedor de tarjeta para ver si es que tarjeta funcionará y qué número de cuentas debes utilizar. Luego tenemos las aplicaciones de pago móvil. Algunas aplicaciones aceptan depósitos directos. Y luego están los bonos de ahorro en Estados Unidos. Para esto pues debes descubrir cómo comprar bonos con tu reembolso. ¿Cómo podemos ver el estado de mi reembolso del IRS? Para hacer esta consulta debes tener a la mano tu número de seguro social o tu número de identificación de contribuyente individual, el ITIN, así el monto exacto de tu reembolso en su devolución. Para ello tendrás que ingresar en irs.gov refunds. Otra opción es comunicarte al número oficial del IRS y registrar tu solicitud. ¿Cuál es el cronograma de declaración de impuestos en este año 2024 ante el IRS? Los contribuyentes deben tener en cuenta estas fechas clave de esta temporada de presentación de declaraciones de impuestos en este año. Pues el 12 de enero comenzó el Free File del IRS. El 16 de enero es la fecha de vencimiento para los pagos de impuestos estimados del cuarto trimestre del año 2023. El 26 de enero fue el Día de la Conciencia sobre el crédito tributario por ingreso del trabajo, para crear conciencia acerca de los créditos tributarios que son tan valiosos y están disponibles para muchas personas.
que de esto vamos a hablar un poco después. Luego el 29 de enero fue que inició pues la temporada de presentación de impuestos oficial. Las próximas fechas son 15 de abril, que es el último día para presentar una declaración de impuestos o para solicitar una prórroga para la mayor parte del país. El 17 de abril es la fecha de vencimiento para estados como son Maine y Massachusetts. Y el 15 de octubre es la fecha en la cual vence el plazo para los solicitantes de una prórroga en sus declaraciones de impuestos. Pues muy bien, vamos a lo mejor. ¿Cómo podemos reclamar hasta $12,000 en reembolsos de impuestos? Y es que este valor representa el acumulado de lo que serían las devoluciones tributarias de la nación y de los estados, los cuales tienen derecho miles pero miles de estadounidenses. Y es que los habitantes que cobraron por debajo de $63,398 en el año anterior tienen derecho al crédito tributario federal sobre la renta. Los residentes que tengan 3 hijos o más pueden obtener $7,430 y con 2 niños se ofrecen hasta $6,604. Los padres que tengan un pequeño tendrán la posibilidad de recibir $3,995, mientras que los consumidores sin hijos recogen $600. Los interesados tienen que declarar sus obligaciones fiscales, sus impuestos. Como bien lo saben, su plazo es entre el 29 de enero y 15 de abril. Para estados como ser California, también contribuyen con sus residentes. Es importante que los contribuyentes cumplan con sus deberes tributarios, todo esto en su periodo determinado. De este modo pueden impedirse multas y asegurar el acceso a los reembolsos. Los residentes que envían sus declaraciones juradas electrónicamente, pues pueden esperar 21 días para esta devolución de impuestos. El estado de California cuenta con el programa Call ATC para los residentes que ganen a partir de $30,000. Los californianos que posean 3 niños ingresan con $4,529 y con menos el pago es inferior. Los beneficiarios que califiquen para lo que es el Call ATC podrían conseguir $1,083 del crédito tributario por hijos pequeños de California. Pues bueno, este pago está destinado a los progenitores con niños en edades por debajo de 6 años. Los habitantes de este estado tienen que presentar sus declaraciones de impuestos antes del 15 de octubre, pues solicitando una prórroga. Y es que las autoridades en el país establecen ayudas monetarias para estimular la capacidad financiera de los ciudadanos más necesitados. Estas contribuciones del gobierno se implementan mediante varias alternativas, como los aportes a personas, negocios, financiamiento de equipos y apoyo a desempleados. El motivo de estas medidas consiste en incentivar las operaciones comerciales, contrarrestar las consecuencias de los niveles inflacionarios y obviamente la recesión económica. Estas iniciativas se aplican en los momentos más difíciles, porque como todo el mundo sabe, actualmente en los Estados Unidos se está viviendo con problemas financieros. Todo esto provocado tanto por la pandemia y pues pospandemia por la inflación. Las propuestas de los políticos son instrumentos que contribuyen a las soluciones de dificultades temporales. Además, estas decisiones son imprescindibles para recuperar la economía en los Estados Unidos, luego pues de soportar los inconvenientes pasados. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos solicitar hasta $12,000? Para esto es simple, vamos a reclamar 3 créditos fiscales distintos. El crédito por ingreso del trabajo, el crédito fiscal o tributario por hijos y también el crédito tributario por cuidado de hijos. El primero, que es el crédito por ingreso del trabajo, está dando hasta $7,000. El segundo, que es el crédito tributario por hijos, nos está dando $2,000, pero son $1,600 reembolsables. Y este último crédito, el tributario por cuidado de hijos, este varía según los porcentajes de tus gastos en cuidadores para tus hijos, si ese es el caso, o si es atención médica para algún familiar tuyo que necesite pues de alguna enfermera o algo por este tipo.
De este modo, podríamos estar sumando una cifra máxima de $12,000, que créanme, muchos sí califican.